Los americanos están celebrando Supertazón, ¿no? Los de Denver, los Broncos, con las Panteras de San Francisco. Bueno, yo me pregunto, las animadoras les dicen porristas. ¿Son necesarias, pregunto yo? ¿Por qué? Porque se desalienta el equipo. Bueno, pero las porristas necesitan una figura más preponderante en el partido, no solamente de porristas, se necesita que también puedan hacer algo por el equipo. Y cuando pienso en la iglesia del Señor, también se necesita la gente que anime, la gente que alienta, pero también los que están jugando adentro. Cuando pienso en la iglesia del Señor, a veces nos enfrentamos a todos estos personajes. Están los porristas, están los jugadores y están los de la tribuna. En la tribuna todo se ve fácil, las porristas animan en algo, pero los que realmente están poniendo todo por el partido son los que juegan. Usted escoge quién quiere ser, pero le voy a decir una cosa, que el Señor nos mandó a hacer una tarea y no podemos distraernos. Necesitamos entender que somos los que juegan, somos los que animan. Y si usted está en una silla, lo que yo espero es que usted sea de los que apuestan por su equipo. Y nuestro equipo es el equipo ganador, el equipo de Cristo. Amén. El gran tazón ya se jugó hace 2000 años y el Señor Jesús ganó. Vamos a entrar hay un texto que nos resume la historia. Ageo capítulo 2, versículos 4 y 5. Voy a leerlo y voy a hacer memoria rápidamente de lo que ha pasado hasta ahí. Voy a leer el texto y luego contextualizo, ¿de acuerdo? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad, ¿qué? Ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Asimismo, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Mire, ¿recuerdan lo que pasó con el libro de Ageo? ¿Por qué el Señor se levantó a este profeta? ¿Sabían? Su nombre quiere decir fiesta, pero resulta que el Señor había hecho un milagro glorioso y era que había conquistado el corazón de un rey que era mucho más poderoso que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que había secuestrado, que había exterminado Jerusalén y se los había llevado a todo el mundo como esclavo a Babilonia. Y aparece el rey Darío en la historia, un rey persa más poderoso que viene y libera al pueblo de Israel, quitándoselos de la mano a Nabucodonosor. Esdras 1:1 dice, en el primer año de Ciro, rey de ¿dónde? De Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle quienes, los hombres de su lugar, ¿cómo? Con plata, ¿con qué más? Con oro, con bienes, ganado, además de ofrenda como voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron más o menos el rey Ciro dejó ir a 50,000 judíos, 50,000 personas dejó libres para ir a Jerusalén, a edificar el templo de Dios, porque Dios se lo había pedido. Tanto que incluso les devuelve todos los bienes. Váyase ahí más adelantico, no tiene que irse muy atrás. Váyase a Esdras, versículo 64 del capítulo 2. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, las cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras, y sus caballos eran 730. Y mire, el inventario es bastante grande, pero les dio una cantidad de dinero. O sea, el pueblo salió con todo para hacerlo. Y en el primer año echaron los fundamentos del templo, en el primer año. Ahora, es bien linda esa escena cuando están echando los fundamentos del templo. Ahí en el 3:12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, ¿qué hacían? Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Lloraban y otros daban gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Por qué lloraba el pueblo? ¿Sabe por qué lloraba el pueblo? Porque esa escena era una escena de reconciliación con el que los amaba. Ellos habían sido disciplinados por Dios 70 años atrás. 70 años les había dicho: ustedes se están olvidando de mí. Ustedes están pensando que yo no soy un Dios vivo. Ustedes creen que yo no soy capaz. Yo me acuerdo que mi mamá me decía algo así: bueno, pues, no vaya a creer que estoy dormida. Y cuando mi mamá me decía así, yo sabía que estaba cerca el apocalipsis, el arrebatamiento con ella. Miren, este pueblo había sido disciplinado por Dios 70 años atrás. ¿Saben lo que es esto? Que Dios decidió abandonarlos, porque el pueblo insistía en olvidarse de Él. Pasó justo lo que Él no quería que pasara. Así rapidito, vayamos a Deuteronomio, solamente para que entienda todo el contexto en que Dios le hablaba. O sea, que cuando Dios toma una medida, no es algo como casual o que pasó. No. Cuando Dios toma una disciplina, es realmente porque uno se la merece. Váyase a Deuteronomio capítulo 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumenten, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y aprobándote para la postre hacerte bien. Versículo 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Y el pueblo pensó que Dios bromeaba, y se levantó un rey como Nabucodonosor, y volvió polvo el templo, lo destruyó, y se llevó a todas sus mujeres, a todos los niños, a todas sus mujeres embarazadas, todo su oro se lo llevó para Babilonia. ¿Y cuál fue el problema? Que el pueblo pensó que las fuerzas para hacer las riquezas, para hacer todo, provenía de Él, y se olvidaron de Dios. El pueblo lloraba ahí en Jeremías 3:12, porque era una escena de reconciliación. Y lo que ese pueblo estaba llorando y gritando era que Dios había vuelto a ellos. Porque Dios nos llamó a una relación con Él, no una religión. ¿Recuerdan lo que decíamos el domingo pasado? Que Él está vivo, Él siente, Él ama, Él piensa, Él te extraña. A Él le gusta pasar tiempo contigo. A Él le interesa lo que a ti te interesa. Lo que pasa es que nuestra generación ha sistematizado a Dios, lo ha vuelto en una cosa. ¿Me entiendes? Yo quisiera, por ejemplo, que algunos se acordaran de las oraciones que hicieron en el desierto cuando venían a esta nación. Y cuánto Dios les protegió y les ha prosperado. Algunos han llegado más allá de lo que ellos pensaban. Pero ahora toda la prosperidad que han conseguido les ha servido como para lo que le sirvió al pueblo de Israel, para ensoberbecerse, para volverse orgullosos y pretender que ellos fueron los que hicieron ese dinero. No fue Dios. Ponemos a Dios como algo, como una cosa. Si tú vas y compras un libro de autosuperación, es una autoexaltación del ego humano realmente. Tú puedes, tú eres bueno, tú eres maravilloso, las energías del cosmos están contigo, pero todo lo que busca es que tú te olvides de Dios y pongas la confianza en ti, ¿me entiendes? Y que no pienses que hay un ser que te ama y que busca relacionarse contigo. Esta generación le encanta a este Dios cosa, pero no ver a Dios como alguien, sino como algo. ¿Sí entienden la diferencia? Ven a Dios como algo, pero no como alguien. Hablaba con un joven que trataba de evangelizar y me decía este joven: mire, ya uno no necesita ni ser novio de ninguna mujer para tener intimidad con ella. ¿Y cómo le haces? No, yo me meto en una parte de internet, aquellas que quieran tener intimidad a esa hora, en esa hora nos vemos en el bar tal, y ni siquiera ella me pregunta el nombre ni yo le pregunto el nombre, sino que vamos, nos complacemos y nos fuimos. Placer sin relación. ¿Me hago entender? Y lo que pretendemos de Dios es poder sin relación. Nos encanta el poder de Dios, pero no relacionarnos con el Dios de poder. ¿Me entienden? Nos encanta el milagro,
pero no nos encanta al que puede hacer el milagro. Dios quiere relacionarse contigo. El pueblo lloraba y gemía porque estaban reconciliándose con Dios y estaban deseosos otra vez de tener a Dios cerquita, viviendo en un templo. Pero el ánimo les demoró un año. 16 años después, no habían hecho nada. 16 años después, ahora sí, vaya al libro de Ageo, por favor. 16 años después no habían hecho nada. Por lo cual Dios se levantó al profeta Ageo. Capítulo 1, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas finamente decoradas, eso quiere decir artesonadas, y esta casa, su templo, está desierto. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestro camino. Sembráis cuánto y recogéis cuánto, poco. Sembráis mucho y recogéis poco, y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El pueblo estaba siendo disciplinado por Dios. No eran perezosos de ninguna manera. Estaban trabajando y sembrando, y mucho. Se iban a acostar tarde. Era gente que hacía overtime, trabajar 22 horas para que el cheque sea más grande. Y el Señor les dice: utilicen la mente, piensen en lo que les está pasando. Trabajan mucho y reciben poco. ¿Por qué? ¿No le parece triste? Y Él les explica el por qué. El por qué es que ellos sí tienen casa, pero no han cumplido con lo que Dios les mandó a hacer: edificarle el templo a Él. Recuerde que estamos hablando que el Señor nos ha mandado a edificarle el templo a Él. Y cuando hablo de ello, hablo del templo espiritual. Un templo que es invisible, porque ya Dios no habita en templos de concreto. Eso cambió. Alguien que me apoye con Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sois qué? Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, ¿te das cuenta que realmente estamos haciéndole un templo al Señor? ¿Cómo? Cada vez que tú evangelizas, tú estás trayendo un ladrillo más a la construcción del templo. Cada vez que tú compartes tu testimonio, lo estás haciendo. Cada vez que tú invitas a alguien a la iglesia, lo estás haciendo. Cada vez que tú traes tu ofrenda para que no falte nada en el templo del Señor, lo estás haciendo. ¿Me entiendes? El pueblo estaba completamente convencido en ese momento que ellos no eran nadie sin Dios. Incluso hay una escena extraordinaria de cómo el pueblo ofrendaba. Mire, váyanse a Éxodo 35, 4 al 5. Primeramente, la presencia del Señor vino sobre una zarza y levantó a Moisés. Y luego el Señor habitaba en una columna de nube y en una columna de fuego. Después habitó en una caja de madera que se llamaba el Arca del Pacto. Y después la hicieron habitar en algo portátil,
en una carpa que se llamaba el tabernáculo. ¿Listo? Aquí están construyendo el primer tabernáculo, versículo 4 al 5. Y habló Moisés ¿a quién? A toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ¿qué? Ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata y bronce. ¿Quién la traerá? El generoso. O sea que Dios no le habla al avaro. El avaro siempre tendrá una excusa para no apoyar el templo de él. ¿Me entiende? Me encanta que dice, el generoso de corazón le traerá a Jehová oro, plata, bronce, y empieza la lista. Yo por obviamente razones de tiempo no puedo decirle, pero relata todo lo que pueden ofrendar. Y el pueblo estaba tan enamorado del Señor. El pueblo estaba tan enloquecido por Dios, que miren lo que pasó. Váyanse al 21, 22, versículos 21 y 22. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron, ¿qué trajeron? Cadenas, zarcillos, anillos y brazaletes, toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban, escuchen, todos, no algunos, todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Esto es extraordinario. Y miren, váyanse ahora al 36:3. 36:3 dice, y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrenda, ¿cómo? Voluntariamente cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Me dan ganas de verdad aplaudir a ese pueblo. ¿Ah? Moisés tuvo que decirle, paren. Ya no traigan más. Paren. Y le tuvo que decir, ni hombre ni mujer, porque si él hablaba sin especificar quiénes, entonces las mujeres iban a pensar, a mí no me dijeron, yo sigo trayendo. No, ni hombre ni mujeres, no traigan más. En serio, ya nos sobra. Contrasta esto con la iglesia contemporánea, que le escatima al Señor hasta el último centavo. Algunos con calculadora en mano, que sea el 10%, ni un centavo más, te lo suplico, calculadora, el 10%. ¿De dónde sacó ese pueblo ese dinero? Si era un pueblo que venía de Egipto, que eran esclavos, tenían ropas sucias, no tenían ni zapatos, no tenían nada. ¿De dónde sacó ese pueblo ese dinero? Éxodo 12:35, váyase a Éxodo 12:35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. ¿Por qué le daban el oro,
los zarcillos y todo eso. Pues era de Dios. ¿Quién movió al pueblo para que se los dieran? Dios. ¿Usted no le parece extraño que Faraón, después que dejó ir a Egipto, al pueblo de Israel, al pueblo judío, lo dejó ir, después salió a perseguirlo? ¿Por qué? Porque él llegó y abrió su caja para ponerse sus esclavas y sus Rolex y sus, ¿cómo le llaman? Sus cadenas de oro y todo eso, y la abrió. Bueno, yo estoy bromeándole Rolex y todo eso, pero sus alhajas, sus joyas y todo eso, y él abrió y el cajón estaba vacío y el oro, y la esposa le dice, yo se lo di al pueblo de Israel. ¿Cómo? No puede ser. Y de pronto viene un vecino y le dice, imagínate que mi esposa le dio todo nuestro oro a los egipcios. ¿Cómo? El pueblo, Dios le había dado gracia para pedirle al pueblo egipcio tesoros, y el pueblo egipcio le dio todo y saquearon Egipto. Se llevaron todo lo que era de oro, todo lo que era piedra preciosa. Lo que les quiero decir es que el pueblo le estaba dando a Dios lo que era de él. Usted no le hace un favor a Dios. Realmente quiero decirle que usted le da a Dios de lo que recibe de su mano. ¿Alguien quiere ayudarme con Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14? Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando nosotros le hablamos de apoyar la obra del Señor, el nuevo templo del Señor, cuando nosotros le hablamos de trabajar en la obra del Señor, nosotros le estamos realmente diciendo que le devuelva a Dios algo de lo que Él le da. Por eso, y ya para terminar, vuelvan a Ageo, vamos a leer el 1:9. El 1:9 dice, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dios había disciplinado al pueblo porque habían olvidado que Él los llamó a hacer una obra. Dios le da privilegios al ser humano, y uno de esos privilegios es ser hijo de Él. Amén. Pero eso no es solamente un privilegio, también tiene deberes. Como hijo de Dios, usted tiene deberes. Y uno de los deberes es apoyar la nueva obra del Señor, el templo del Señor. Creemos que Dios puso esta iglesia en medio de nosotros y que la está levantando, y que usted ha sido llamado por Dios a apoyar este templo nuevo que le estamos haciendo al Señor, este templo espiritual. Y a menos que usted se convenza de eso, usted no puede recibir más allá de donde su fe va. La escasez en la vida del creyente tiene que ver con la escasez de fe de su corazón. Un avaro escasea en fe porque cree que lo que él tiene en sus brazos para hacer el dinero es lo único que tiene. Pero un generoso sabe que después de la ofrenda es que conoce el beneficio de la abundancia. Porque es más privilegiado dar que recibir. Y voy a decir algo a favor de nuestra congregación. Si hay algo que me ha impactado de nuestra congregación,
es encontrarme con nuevos creyentes que no manejan todo este concepto de doctrina, pero que en su corazón han empezado a apoyar la obra más allá de sus fuerzas. Y yo estoy supremamente agradecido con el Señor, porque una de las cosas que yo le pedí al Señor cuando salí de Colombia es que me llevara a tierra fértil. Yo no quería tierra infértil. Y yo he tenido el privilegio de ver con mis ojos gente fértil, tierra fértil. No tienen que ver con que sean muy ricos ni muy adinerados. Son ricos en fe. Y sus ofrendas incluso han ido más allá de las fuerzas que ellos tienen. Y yo alabo al Señor por eso, porque hay una iglesia entre nosotros ofrendante. Y se necesitan todo tipo de recursos. Gente que evangeliza, gente que invita, gente que apoya económicamente la obra, gente que está dispuesta a aprender para enseñar, gente que está dispuesta a ocuparse también en la edificación del templo. Entonces, el libro de Ageo, concluyo con el texto que empecé en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Sodac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿No habían trabajado? Sí, habían trabajado. Pero ¿cuál era el problema? Que habían trabajado para ellos, pero no para Dios. Ahora el desafío es que trabajes para Dios. Si la escasez ha llegado a tu casa, a tu tierra, a tu trabajo, a tu familia, tú tienes que hacer una evaluación honesta. Si realmente tú estás honrando con tus recursos como deberías hacerlo al Señor. Amén. Vamos a orar para despedirnos. El Señor le prospere. Señor, te exaltamos, te alabamos y te bendecimos. Señor, yo no te he dado todo lo que tú te mereces. Y te he escatimado lo que te pertenece. Pero yo quiero aprender a ver este nuevo desafío y dar pasos de obediencia. Ayúdame a trabajar para ti y a trabajar en la construcción del nuevo templo, el templo espiritual. A trabajar en todo lo que sea necesario. Te pido que me ayudes, Señor, a ser generoso, generosa, y que el olvido no se apodere de mi mente, sino que recuerde cuántas promesas yo te he hecho. Aleluya, Señor, te alabo y te bendigo. Amén.